Sí, de no seguir los lineamientos anteriores de su padre Salomón, sino seguir en la corrección que se le estaba demandando en el mismo Siquem. Y lo primero que viene a él, lo primero que llega siempre a nosotros también, es lo de lo alto, es lo de Dios. El consejo sabio de Dios. Fue lo primero que apareció para el mismo Roboam, versículo 6. Cuando entonces dice que el rey Roboam entonces tomó y vino a él entonces primero consejo de los ancianos, los consejos de largo tiempo, experientes consejos eternos de Dios, son representados en los consejos de estos ancianos que dice que habían estado delante de Salomón, su padre, cuando vivía. Y les dijo Roboam: ¿cómo aconsejáis vosotros que responda a este pueblo? Y ellos lo aconsejaron bien. Ellos le propusieron un cambio de carácter, un cambio de temperamento. Hay gente que se ha estancado en la dureza heredada. Son hostiles, difíciles de trato, aun sus gestos, sus maneras de interactuar con los demás. Sí, los ha puesto como hoy los tiene su realidad. Pero hoy Dios te propone un cambio. Hoy Dios te dice que es posible hacer las cosas diferentes de otra manera. Y llegaba a Roboam el consejo de los ancianos, sano y santo y sabio consejo. Entonces ellos, versículo 7, le contestaron diciendo: si te condujeres humanamente con este pueblo, y les agradares y les hablares buenas palabras, ellos te servirán siempre, ellos estarán siempre contigo. El buen trato, si te condujeres humanamente. Qué importante es ponerse en los zapatos del otro. El Señor ¿acaso no hizo lo mismo? Siendo Dios se hizo hombre. Se puso dentro de nuestra realidad. Conoció de adentro lo que nosotros podíamos ser y necesitar. Sí, para poder atender nuestras necesidades. Hay tanta indiferencia, hay tanta marginación del otro, hay tanto individualismo. Aún dentro de las, todavía en algunos casos llamados familias, donde el destrato y la deslealtad y la competencia parece que de alguna manera es lo que rige y prima. Y las personas son avasalladas las unas por las otras. Pero hay, como hubo un consejo que bajaba de lo alto, que hoy es también para nosotros como para Roboam: si te condujeres humanamente, si les agradares, esposos, esposas, padres, hijos, busquemos no lo suyo cada uno, sino lo de los demás. El amor no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. Cada uno buscando el bien del otro. Si los tratares, si te condujeres con ellos humanamente y les agradares y les hablares buenas palabras. La dureza en la comunicación, las palabras hirientes. Hay tanto daño a veces con la boca, con palabras que como con armas de fuego mortales. Personas que han querido heridas letalmente. Fíjate, toda esta generación de gente estaba tan maltrecha y tan herida que pasado aún el tiempo ya de la muerte de Salomón consumada, ellos todavía arrastrando las cadenas y las heridas del pasado vienen pidiendo de alguna forma paz y ser contemplados y tratados de alguna otra manera. Pero por otro lado, si bien se da este buen consejo, por otro lado también Roboam toma consejo, sí, con los jóvenes, sigue diciendo más adelante, que se habían criado con él. Toma consejo con lo que no es de Dios. Toma referencia con lo que no viene de Dios. Y aún toma de alguna forma asidero con su pasado,
porque dice que toma consejo con los jóvenes que se habían criado con él tiempo pasado. Y el consejo y el ejemplo es tan dispar, tan diferente al de Dios. Lo que hoy se hace, se acostumbra y se puede tomar y ver y copiar como ejemplo. Sí, dice que aún los jóvenes, tras que Roboam les pregunta a ellos también y les dice, versículo 9, ¿qué aconsejáis? Entonces versículo 10, los jóvenes que se habían criado con él le contestaron así: dirás al pueblo que te ha hablado diciendo, tu padre agravó nuestro yugo, mas tú disminuye nuestra carga. Así les dirás, mi dedo más pequeño es más grueso que los lomos de mi padre. Así que si mi padre os cargó de yugo pesado, yo añadiré a vuestro yugo. Mi padre os castigó con azotes y yo con escorpiones. ¿Podrá haber acaso personas que en vez de ponerse cada vez más humanas y más blandas y de mejor trato y más cristianos y más parecidos a Cristo, manso Cordero de Dios, se pongan cada vez más agravados en sus rasgos, en sus caracteres, en su temperamento? Yo creo que ese es el ejemplo que nos vende este mundo gratuitamente. Un mundo donde el amor se está enfriando, donde el trato es cada vez más grave, es peor. El trato y el destrato. Lo que se proponía y lo que nos propone a nosotros el entorno es añadir más mal y estar todavía peor de lo que antes éramos. Ni siquiera el ser igual hasta lo que había sido hasta el momento se le propone a Roboam. La maldad que hoy hay en el ambiente, que se respira y que se copia aún en el inconsciente de lo que se ve continuamente en imagen y en vidas compartidas con los demás, es un mal agravado. ¿Sí? Yo, dice, añadiré a vuestro yugo. Mi padre os castigó con azotes y yo con escorpiones. Dios no quiere que retrocedas. Dios no quiere que retrocedamos. Dios quiere que tomemos el consejo sabio y sano y santo de su bendita palabra. Dale el aplauso al Señor y decirle, Señor, abre mi corazón, aleluya, para ser mejor, para no copiar del pasado, para no ser como el presente malo que me rodea. Roboam estaba en esa encrucijada. ¿Qué hacer? ¿Cómo ser? En algo tan importante, y es las relaciones con los demás. Roboam tenía la decisión a tomar. Y llegó el momento de tomar la decisión. En la vida llegan los momentos de ser de una o de otra manera. De agredir ante el agravio, de responder de acuerdo al mal recibido, o ser cristianos, o ser más como Cristo, o sabernos doblegar a nosotros mismos y hacer así su voluntad, que es lo mejor y lo agradable. Pero Roboam optó por lo peor, quizás lo más fácil. Tomó el consejo de seguir siendo lo que era, de no proponerse cambios, de no asumir desafíos de parte de Dios según lo aconsejado, sino dejarse llevar por la presión, por la opinión y por el ejemplo de los demás que los rodeaban en lo más cerca a él, que eran los jóvenes, como él joven, que se habían criado con él desde el pasado. Entonces llegó el momento de la efectividad de ver quién era realmente Roboam. Y dice que vino entonces al tercer día, como se había estipulado, versículo 12, vino Jeroboam, todo el pueblo de Israel, y dice que lastimosamente, ¿no? Versículo 13, el rey respondió ásperamente, pues dejó el rey Roboam el consejo de los ancianos. Dejar a Dios, dejar el consejo de Dios, es llegar a la hostilidad misma, al agravio mismo de lo heredado, aprendido y recibido del tiempo presente, como las maldiciones generacionales. Se agravó la situación. Y esto trajo consecuencias. El seguir el buen consejo de Dios trae buenos resultados. Pero dejarse llevar por los impulsos humanos en las relaciones con los demás trae lastimosos resultados.
hechos calamitosos primeramente para el mismo Roboam, pero para todo Israel. Porque las consecuencias de que el rey Roboam desecha el consejo de Dios y se queda con el consejo contemporáneo de los jóvenes, que lo aconsejaron de acuerdo al mundo mismo de aquel entonces, y le responde ásperamente, dejando el consejo de los ancianos y diciéndole, como ya habíamos leído y habiéndoles dicho: mi padre hizo pesado vuestro yugo, pero yo añadiré a vuestro yugo. Mi padre os castigó con azotes, mas yo con escorpiones. Y el rey no escuchó al pueblo. Entonces vinieron las consecuencias. Hay gente que hoy enfrenta consecuencias de sus duras maneras de ser, de su hostilidad, de su falta de humanidad, de su falta de buen trato. Sí, de todo lo que bueno que se le había aconsejado a Roboam, que se condujera humanamente, que buscar agradar lo que a la otra persona le pudiera agradar y hablar buenas palabras, la buena palabra de Dios. Pero cambiando eso y siguiendo el impulso de la opinión de los demás y su propia naturaleza heredada de su padre Salomón, toma la decisión que toma, y las consecuencias drásticamente se estipulan a partir del versículo 16, donde dice que viendo todo Israel, las malas decisiones son vistas por todos. Todos toman cuenta si las decisiones que tomamos son las correctas, y seguir lo aconsejado de Dios es un acto público, es visto por todos, como fue visto por todo Israel la aspereza de Roboam. Hay una nube de testigos, como decíamos, vio todo Israel, se hizo público su mala decisión. Pero también esto provocó división, porque dice que el pueblo le respondió al rey Roboam, diciéndole: ¿qué parte tenemos nosotros contigo? Como diciendo con David, su padre, su linaje: ¿qué parte tenemos contigo? No tenemos herencia en el hijo de Isaí. Y dice que Israel, cada uno se fue a sus tiendas. División. El no querer estar con el agraviante, con el agresor. Personas que se transforman luego en personas solitarias. Personas que a veces no se dan cuenta por qué quedaron así solas. Pero es algo que tiene camino de regreso. Y ese camino de regreso se llama Cristo Jesús. Dale el aplauso al Señor y decirle: Señor, yo quiero la docilidad del Cordero. Yo quiero la mansedumbre de Cristo, el amor y el buen trato. Aleluya. Que no te va a dejar, hermano, en división. Gente que está dividida. No están con ellos sus hijos. No están con ellos sus familiares. Están solos. Y con mucha facilidad le echan la culpa a todos y a cuantos puedan haber por ahí, y nunca a veces se asume la realidad de que ellos mismos se dejaron a sí mismos solos, así como están. Como Roboam se empezaba a ver solo, uno que estaba siendo llamado a ser rey de todos ellos, rodeado por todos ellos, un regalo, una oportunidad que Dios le había dado. Familias que muchos han perdido, esos reinos amorosos de la familia misma que Dios ha creado, donde cada uno puede sentirse como un rey o como una reina, y que han quedado tan diseminados, tan destruidos, tan divididos por estas mismas actitudes que Roboam asumió, la aspereza, el maltrato. Cada uno tomó su dirección y cada uno se fue a su tienda. Y aún como que le gritan de allá, de afuera y de lejos, y le dicen a Roboam, sí, citando a su antepasado David, le dicen: David, como que le dijeran: Roboam, mira ahora por tu casa, mira cómo quedas ahora, mira que solo vas a quedar por tu maltrato, por tu falta de amor, por tu falta de humanidad, por tus asperezas.